Y a continuación, pues vamos a dar ya la conferencia inaugural con Josep María Redón, donde va a hablar del abordaje innovador de la hipertensión arterial. Y que además hoy también, no solo él, sino nosotros vamos a tener el honor de concederle el premio a la excelencia sanitaria. Es un honor porque Josep María Redón reúne todos esos ingredientes que el doctor Vicente Bertomeu explicaba que tiene que tener una persona que recibe la excelencia. Investigador, docente, un médico excelente en su práctica clínica, ha hecho trabajos excelentes que después describiremos cuando reciba el premio. Y además, aquí en el Instituto Europeo, siempre que hablamos de hipertensión, él es nuestro referente, es el sabio de la hipertensión. Muchísimas gracias, doctor Redón, por estar una vez más con nosotros y tienes la palabra. Creo que puedes estar aquí mejor. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Gracias por su asistencia y quiero expresar mi agradecimiento al doctor de la Peña y al Instituto por el honor que me han concedido con este premio y la oportunidad de dar esta primera conferencia inaugural en el día de hoy. Y, por supuesto, a la Fundación del Corazón, representada por su presidente, del cual también nos conocemos hace muchos años, profesor Leandro Plaza Celemín, y por supuesto a Vicente. Y permíteme que te diga, Vicente, bueno, hace muchos años que coincidimos en la fe durante la residencia. Él es más joven que yo ya estaba casi finalizando, y luego he tenido el honor de tener a su hijo también como residente ahora en el Hospital Clínico de Valencia, como residente de cardiología. Yo creo que las palabras que se han dicho esta mañana son realmente de gran relevancia y quiero simplemente, una de las últimas frases que se han vertido hoy aquí de Bernard Lowe respecto a escuchar, que mi maestro de patología general y cuando yo era estudiante de medicina, que era el profesor Carmena, el padre de don Rafael, pues decía que el mejor método diagnóstico que tiene el médico es la silla para sentarse y escuchar al paciente, emplear el tiempo necesario. Y yo creo que eso es un paradigma que debemos seguir manteniendo en estos tiempos en los cuales pues la informática tiene que entrar en las consultas, pero sin duda alguna tiene que entrar en su justa medida para ayudar y no simplemente para reemplazar aquello que el médico sabe y debe hacer. Dicho esto, pues voy a dedicarme un poco a lo que es el título de mi charla de hoy, respecto al abordaje innovador de la hipertensión arterial. Casi si quitásemos las luces de la primera fila, las diapositivas se verían un poquito mejor. Bien, la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, sin duda alguna, es un factor de riesgo. Yo diría que es posiblemente el factor de riesgo de mayor trascendencia, factor de riesgo que inicia toda una serie de elementos y que está mantenido a lo largo de la historia natural del proceso de la enfermedad cardiovascular y renal, y que, sin duda alguna, el abordaje de estos factores de riesgo es lo que nos ha permitido ir progresivamente reduciendo la incidencia de eventos cardiovasculares y la disminución en parte de la insuficiencia renal. Pero sí que me gustaría señalar, como hacía la Organización Mundial de la Salud, que las principales causas de mortalidad en todo el mundo son, por una parte, la hipertensión arterial, pero a continuación tenemos el tabaco y a continuación tenemos la hipercolesterolemia. Y todos sabemos que en muchas ocasiones estos elementos vienen unidos y, por lo tanto, no solo suman sus efectos, sino que los multiplican. Y, por supuesto, su control es un elemento primordial. Y tan importante es la presión arterial que este año el Día Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud ha estado dedicado a la hipertensión.
Este es el póster que la Organización Mundial de la Salud ha popularizado y ha expandido en todo el mundo, dando a expresar la importancia de las cifras de presión arterial, del control, para reducir los dos grandes eventos que son consecuencia de la hipertensión. Como es por una parte la cardiopatía isquémica, pero yo con cardiólogos tan afamados hoy aquí voy a hablar muy poco de cardiología isquémica, pero sí voy a señalar la importancia de la hipertensión y el accidente cerebrovascular. Porque vaya por delante, un paciente hoy en día, gracias al arte de los cardiólogos, un paciente con cardiopatía isquémica puede hacer su vida absolutamente normal después del evento agudo. Entre los pacientes que sufren un accidente cerebrovascular, el 15% se mueren en los primeros 30 días, pero el 60% al año están discapacitados. Y el impacto que esto tiene desde el punto de vista sociosanitario es realmente muy importante. Bien, ¿qué es lo que decía la Organización Mundial de la Salud? Y he querido transcribirlo en el brochure de presentación del día. Aproximadamente 1 de cada 3 adultos en el mundo son hipertensos. Pero a partir de los 50 años es 1 de cada 2. Es decir, prácticamente el 50%. Que el número de personas en el mundo con hipertensión en el 1980 eran 600 millones, en 2008 era 1 billón americano, 1.000 millones. Hay que hacer el matiz. No es el mismo billón que nosotros comprendemos en castellano. Pero bueno, creo que las cifras son lo suficientemente elocuentes. Que 9 millones de pacientes, de sujetos, cada año mueren de hipertensión en el mundo por la elevación de presión arterial y que prácticamente la mitad son debidos al accidente cerebrovascular y en un 45% a cardiopatía isquémica. Y que globalmente en el mundo aproximadamente el 40% de los individuos son hipertensos. Por lo tanto, es una situación de proporciones muy importantes. ¿Y por qué ha crecido? Ha crecido por 2 elementos. La población tiene una mayor expectativa de vida, por lo tanto, tiene mayor longevidad y la hipertensión aumenta su prevalencia en las edades más avanzadas. Y el segundo elemento, porque la edad, desgraciadamente, no podemos prevenirla, pero sí la segunda, que es el sobrepeso y la obesidad. Es el otro elemento clave para el desarrollo y riesgo de hipertensión. Bien, se ha dicho ya en la introducción por el doctor Peña, muchos hipertensos no lo saben, pero el problema es que entre los que lo saben y se tratan, y aquí tenemos cifras de varios países, no alcanzan aproximadamente ni el 50% los que consiguen controlar sus valores de presión arterial. Por lo tanto, tenemos que, si aproximadamente actualmente en España un 30% de los hipertensos no sabe que son hipertensos, y de aquellos que están tratados estamos con unas tasas de control alrededor de un 40%, tenemos mucha gente desprotegida, porque lo importante no es solo diagnosticar, lo importante es que después del diagnóstico venga el tratamiento adecuado para controlar, para reducir el riesgo. Porque ya desde hace muchos años sabemos que si es importante pronósticamente los valores de presión arterial, cuando un individuo se diagnostica, mucho más importante en términos pronósticos son los valores de presión arterial que se alcanzan durante el seguimiento de estos pacientes. Esto es clave a la hora de reducir la morbimortalidad. Bien, pues, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con la mortalidad por accidente cerebrovascular? Estos son datos en Europa. Para los que no estén acostumbrados a ver este tipo de mapas, aquellos que los colores son más oscuros es donde la incidencia es mayor. Y tenemos que hay una serie de países en los cuales la incidencia de accidente cerebrovascular, de muerte por accidente cerebrovascular, es muy elevada. Incluso Portugal, cuando yo creo que el doctor Plaza después nos sacará una diapositiva similar de cardiopatía isquémica, que difiere. ¿Y en qué difiere? Que ustedes verán que Portugal
Andalucía, Extremadura, estarán en verde también. Sin embargo, en el problema de accidente cerebrovascular tenemos unos tonos más marcados, lo que indica que tenemos una mayor incidencia de accidente cerebrovascular. Y si vemos con un poco más de detalle España, vemos las grandes diferencias. Y aquí incluye Portugal, aquí incluye las islas portuguesas, Azores, y aquí tenemos Canarias, Baleares. Pero vemos que hay una gran heterogeneidad dentro, porque estamos en el mismo país, la misma carga genética, posiblemente, aunque para estas cifras no sé qué impacto puede haber tenido los diferentes sistemas sanitarios en las diferentes autonomías, pero tampoco hay que perderlo. Y nosotros nos preocupó intentar averiguar por qué sucede esto con el accidente cerebrovascular. Pero son cifras que van prácticamente el doble entre lo que puede ser Madrid y lo que puede ser Andalucía. Y la Comunidad Valenciana estamos en la situación intermedia. Bueno, pues los dos factores, hicimos un estudio con más de 7.000 individuos de edades superiores a 60 años, en los cuales analizamos toda una serie de factores de riesgo de su situación, con entrevista directa a los pacientes. Pues bien, lo que mejor se correlacionaba con las tasas de mortalidad por ictus eran la prevalencia de hipertensión en cada una de las autonomías, mayor prevalencia de hipertensión, mayor tasa, y la segunda, que era un elemento que nos apoyaba aún más este primer dato, y era que la mayor prevalencia de hipertrofia ventricular izquierda por el electrocardiograma en la población se asociaba también a la mayor mortalidad. Con lo cual teníamos, si hacíamos un símil con el diabético, la presencia de valores altos de presión, la glucemia, la hipertrofia ventricular izquierda, la hemoglobina glicada, como marcador de un control previo. Por lo tanto, hipertensión en nuestro país sigue siendo muy heterogéneo su control. Bien, ¿qué es lo que de alguna manera está sucediendo en Europa? Esto ya no es la incidencia que habían visto. Este estudio lo hicimos nosotros con la Organización Mundial de la Salud, y esto que ven son los cambios desde 1990 al 2006 en la mortalidad por accidente cerebrovascular. De nuevo, lo más oscuro, lo peor. Y nos encontramos que hay regiones de Europa que, mientras hay unas que están realmente reduciendo sus tasas, hay otras regiones europeas que están incrementando sus tasas de mortalidad por accidente cerebrovascular. Y si esto es para varones, también algo similar ocurre para mujeres. Por lo tanto, tenemos muchos fármacos para la hipertensión, tenemos muchos medios para su tratamiento, como ahora veremos, pero seguimos teniendo un problema en muchas partes de Europa. Porque además, en esta zona de Europa, en la parte, vamos a decir, más desarrollada socioeconómicamente, el impacto de la hipertensión se produce más en las edades más avanzadas. Yo ya voy entrando en edad avanzada, quiero que nos controlemos la tensión y tener menos problemas. Pero en estas zonas incide mucho más en la población en la década de los 40 y de los 50 y de los 60. Y esto, desde el punto de vista socioeconómico a nivel europeo, tiene una gran trascendencia. Bien, tenemos muchos fármacos para controlar la hipertensión. Aquí ven desde los años 40 los primeros fármacos hasta la actualidad cómo han ido desarrollándose. ¿Por qué he puesto yo aquí que va disminuyendo el color? Porque, por desgracia, el desarrollo de nuevos fármacos para la hipertensión va decayendo. Y algunos de los que aquí he señalado como nuevos, pues ya prácticamente hoy en día estamos abandonando su uso porque no ofrecen nada más que los fármacos que tenemos en los años anteriores. Pero
indudablemente, cuando nosotros tratamos a los pacientes con diferentes fármacos, cada fármaco tiene una forma de actuar, pero si hacemos un esquema de cómo se controla la tensión, bueno, pues tenemos ahí muchos mecanismos. Aquí esto es realmente una caricatura, un dibujo animado, no animado, pero un dibujo muy caricaturesco del control de la presión arterial, como pueden comprender, pero cuando utilizamos un fármaco incide en uno de estos mecanismos. ¿Qué pasa? Que el organismo lo que hace es que trata de contrabalancear cuando actuamos en un sitio, activando otros mecanismos. Por lo tanto, viene el uso de terapias combinadas. Terapias combinadas que ahora son parte fundamental de la estrategia, pero que cuando yo era residente ya las teníamos. Y que vino un momento en que se dijo, terapias combinadas no, monoterapia. ¿Por qué? Antes se abandonaron y ahora vuelven. Porque antes teníamos fármacos que tenían y producían muchos efectos secundarios. Sin embargo, con los nuevos fármacos nos permite la combinación con un gran nivel de seguridad y de eficacia. Por lo tanto, es un elemento clave a considerar. Pero, pese a tener estas terapias combinadas, incluso en el mismo comprimido, hasta 3 compuestos distintos, ¿qué es lo que sucede? Pues sucede lo que les hemos visto antes, solo un control del 40% de los tratados. ¿Por qué? Puede ser porque el paciente no tome la medicación o la abandona. Puede ser porque el médico actúa con inercia, o puede que incluso hasta la estructura del sistema sanitario no permita un adecuado control. Vamos a ver alguna información respecto a esto. Pero subyacente a todo ello tenemos que hay una serie de mecanismos de la elevación de la presión arterial que nos impiden que cuando nosotros actuemos seamos realmente eficaces. Miren, esto es un estudio que se publicó hace años en 2.300 pacientes en una farmacia. Empiezan tratamiento antihipertensivo, miren al año, el 40% no ha vuelto a por los fármacos. O sea, el 40% no toma la medicación con seguridad. De este 60% que van a por los fármacos, no sé cuántos se los toman, pero posiblemente no todos. Y un dato quizá más reciente, esto es de la región de Lombardía, y esto es el registro electrónico de salud y el registro electrónico de fármacos. Más de 250.000 individuos. Al año de la prescripción, prácticamente de nuevo, el 40% no han vuelto a recoger medicación. Y no creo que se la estén pagando ellos sin pasar por el sistema sanitario. Y de nuevo, de ese 60% que quedaría, ¿cuántos están tomando la medicación? No lo sé. Bueno, otro dato. El médico. Mire, una encuesta a médicos de diferentes países. ¿Cuántos pacientes tiene usted controlado en su consulta? Yo el 80%, el 88%, el 82%. En España somos muy chulos, el 88%. Cuando uno mira las cifras reales, 40% de controlados. Es decir, hay una falta a veces de la percepción de riesgo. Y esto es un estudio realizado en España. Y mire, de 100 pacientes que llegan a la consulta en atención primaria que no tienen la presión arterial controlada, solo en el 30% el médico hace algo. El 70% sigue y le dice, oiga, váyase, ya nos vemos dentro de 3 meses. Hay una inercia a la hora de acción. Una inercia que en ocasiones dice, ¿por qué? Bueno, pues porque cuando uno ve que las presiones arteriales el paciente las tiene un poco elevadas, pues dice, bueno, pues posiblemente este no se controla porque no me sigue la terapia bien, no me pierde peso, no toma las comidas sin sal, no tolera los fármacos. Es decir, siempre encontramos excusas para echarle la culpa al paciente, cuando muchas veces somos nosotros los que no somos lo suficientemente persuasivos y perseverantes para alcanzar el control. Mire, esto es una encuesta que dirigí yo a nivel europeo y que se publicó hace un par de años.
les preguntamos a 3.000 médicos en congresos de cardiología y de hipertensión, o sea, especialistas, en qué niveles de presión arterial se encontraban satisfechos que tuviesen sus pacientes. Mire, aquí está la distribución. 20% se encontraban satisfechos con cifras por encima de 140. Que me preocupaba un poco, pero no tomaba ninguna acción. El 60% en cifras por encima de 140. Y sí que es verdad que los que tomaban una acción inmediata, bueno, pues eran ya con cifras realmente muy altas. Esto nos sigue diciendo que hay un problema por parte del paciente y un problema por parte del médico. ¿Qué es lo que recomienda la Sociedad Europea de Hipertensión y la Sociedad Europea de Cardiología? Miren, las nuevas guías se presentaron el 15 de junio del 2013 en Milán durante el Congreso Anual, y esta es una foto de cómo estaba la sala con 2.000 asistentes, 2.000 más siguiéndolo por webcast directamente del ordenador, y se tuvo que cerrar la sala por motivos de seguridad. Bien, ¿qué es lo que recomiendan las guías para mejorar ese control global poblacional? A nivel del paciente, combinar la información con estrategias de motivación. Y yo diría, estrategias que sean capaces de darle herramientas al individuo, al paciente, para que él mismo sepa controlarse, y donde la automedida domiciliaria tiene una parte importante. A nivel de fármacos, de tratamientos, simplificar tratamientos. Tratamientos muy complejos, muchos fármacos, distribuidos de manera a veces no siempre lógica, realmente no llevan a nada. Y también a nivel de los sistemas de salud, yo creo que el futuro está por el uso de las TICs, de las nuevas tecnologías, para el apoyo de la automedida, los sistemas guiados al paciente, etcétera, etcétera. Estas son recomendaciones que se acaban de hacer. Pero esto es a nivel poblacional. Pese a que yo trate y esto podría ser uno de los esquemas en los cuales hay, indudablemente, el paciente hace sus chequeos, sus monitorización, que se mandan a un sistema, el cual le da incluso recomendaciones para hacer, y que esto además, esta información pasa a su médico con el fin de que el seguimiento sea lo más adecuado. Pero como les decía, haciendo las cosas bien, hay un porcentaje de pacientes que se llaman refractarios. ¿Cómo llamamos si decimos refractarios? Pues lo más aceptado es que son pacientes que llevan al menos 3 fármacos antihipertensivos bien combinados, uno de ellos diurético, y que las presiones arteriales siguen altas. Bueno, esto tenemos aproximadamente en las consultas, pues un 8%, las consultas de referencia, un 8% de este tipo de pacientes. ¿Qué pasa en estos pacientes? Pues estos pacientes tienen un riesgo cardiovascular muy alto. Mire, estos son datos nuestros de una serie que publicamos a finales de los 90. Miren, es que a los 80 meses el 50% de estos pacientes habían tenido un accidente cerebral, un accidente cardiovascular. En la década de los 2000, en nuestra misma clínica, hemos mejorado mucho, pero prácticamente el 25% de estos pacientes van a tener eventos. Por lo tanto, hay que hacer medidas para ello. Y cuando uno con los fármacos que está combinando no llega a controlar, bueno, pues el ambiente científico del tema pues se para a pensar en la fisiopatología. Y aparece un elemento que es pobremente controlado con fármacos, que es la actividad del sistema nervioso simpático, que controla y se sabe desde un principio. Posiblemente es el primer sistema que se reconoció. Es muy complejo, pero tiene una serie de señales que llegan al sistema nervioso central, y el sistema nervioso central luego manda estas señales a la periferia. Pero hay 2 señales que son las más importantes. La primera es la señal de los barroreceptores. Cuando a mí me sube la tensión, los barroreceptores se activan y actúan en el corazón y en los vasos para bajar la presión. Pero esto con el tiempo se hace insensible.
El otro sistema es un sistema que está centrado en el riñón, en el cual el riñón manda señales para activar el sistema nervioso central, y el sistema nervioso central le manda señales para que cuando se activa el sistema nervioso simpático me reabsorba más sodio y me haga más vasoconstricción. Por lo tanto, tengo un sistema simpático con dos grandes controles que yo puedo manipular. ¿Y cómo lo hago? Pues lo primero, es decir, voy a romper la conexión de los nervios que salen y que entran al riñón con el sistema nervioso. Y aparece lo que hoy ha entrado en el campo, la denervación renal. Es decir, voy a quitar los nervios. Pero cuando uno mira la literatura en medicina, todo está hecho. Y estos son trabajos de la década de los 40 en el que se rompía esta conexión, pero por cirugía. Se hacía una cirugía de los ganglios raquídeos que controlan el sistema simpático alrededor de la columna vertebral. Y no se hizo en un paciente ni en dos. Miren este estudio. Un estudio con 1.400 pacientes. Y esto era la supervivencia en aquellos que eran normotensos, a la edad de 43 años. Esto era la supervivencia de hipertensos tratados con los fármacos entonces. Muy poquitos, bloqueantes ganglionares. Y en los pacientes en los cuales se hizo esta ablación quirúrgica, en cada uno de los grupos, pues la supervivencia era mejor. Pero ¿qué sucedía con esto? ¿Y por qué se abandonó? Porque indudablemente tenía una elevada morbilidad quirúrgica y de consecuencias posteriores. Pero las ciencias adelantan, que es una barbaridad, y nos podemos plantear que, y sabemos que las fibras nerviosas entran y salen del riñón pegadas a la arteria renal. Y si vienen pegadas a la arteria renal, y aquí está histológicamente, se ve que además dentro de la pared de la arteria renal, este es el porcentaje de distribución de cómo van las fibras, el porcentaje de fibras nerviosas. Pues bien, yo cojo un equipo, un catéter con radiofrecuencia y me dedico a destruir esas fibras. Primero, el primer catéter que se utilizó es un catéter en el cual se tenía que ir haciendo a diversos niveles y de manera cíclica para que toda la pared fuese destruyéndose las fibras nerviosas, manteniendo la integridad de la pared arterial. Y bueno, este es uno del estudio más grande que ha salido, que a lo largo del tiempo se ve que aquellos que se ha hecho la denervación, pues reduce la presión arterial mucho más que los controles. Ahora bien, tengo que decir, estos pacientes llegan allí con 3, 4 y 5 fármacos. Estos pacientes aquí, que les ha reducido la presión, tan solo les he podido reducir un fármaco, como mucho. Y no todos responden. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Con ello aparece que la tecnología empieza a discurrir. Es decir, en vez de ir yo dando vueltecitas en la arteria renal, pues hago catéteres que con un solo choque sea suficiente. Pues bien, se han desarrollado diversos catéteres, incluso uno con forma espiral, que aquí donde se ven estos bucles es donde están los emisores de la radiofrecuencia. Pero bueno, podemos ir más allá. Más allá es lo siguiente. Mire, yo además de la radiofrecuencia lo que hago es que le pongo un líquido en la pared a la hora de la radiofrecuencia. ¿Para qué? Para que me amplíe el área de acción y me produzca menos daño en el endotelio. Y esto es un dato de estos catéteres que se llaman irrigados. O bien, ¿qué hago? No voy por dentro a hacer un cateterismo a la arteria renal. Le inyecto por fuera, alrededor de la arteria renal, polietilenglicol, etanol. Le inyecto por fuera y se me difunde el etanol en la pared, no toco el endotelio y me cargo las fibras nerviosas. Si uno no quiere hacer un cateterismo, dice, ¿dónde se concentran más las fibras cuando entran al riñón? ¿En el hilio renal? Pues entonces lo que hago es que el catéter de radiofrecuencia lo pongo por un uréter
me voy a la pelvis renal y desde ahí empiezo a echar las ondas. O bien ya, que era lo lógico, mire, no, voy a hacerlo externo. Y se están desarrollando equipos para hacerlo sin tocar al paciente. Todo esto, como se está moviendo los últimos 3-4 años. La velocidad es enorme, pero luego hablaremos cuando debemos pensar en este tipo de técnicas. La siguiente técnica ya no es esto, sino es, si esto me funciona poco, voy a estimularlo. Y los primeros equipos ponían en ambos cuerpos carotídeos un estimulador, y era esto tan aparatoso, un estimulador con cirugía, por supuesto, donde se ponían equipos como este que ven ustedes aquí, en que esto se ponía abrazado a la carótida. De nuevo, desarrollo de técnicas. Miren, un pequeño botoncito en un lado, suficiente. Una implantación mucho más rápida y además esto demuestra eficacia. Y miren la eficacia. El paciente tiene puesto el equipo, pero está apagado, porque esto es absolutamente manipulable, como un marcapaso. Cuando está off, nada. En el momento que yo le doy al botoncito que lo activo, la presión arterial me baja desde 240 a 140. No son bajadas escasas. De nuevo, desconecto, arriba. Y esto es la actividad simpática que se mide a nivel del músculo. Pues bien, hay estudios ya en los cuales a largo plazo, incluso a un año, con la utilización de estos equipos, consiguen unas reducciones de presión arterial, manteniendo pacientes que antes estaban en 180, 170 valores de presión arterial sistólica, manteniéndolos con 140, 143. Por lo tanto, es una opción más que tenemos. Pero, ¿qué recomienda las sociedades en la reciente actualización de las guías? Pues yo creo que es muy importante. Es decir, en caso de ineficacia de fármacos, y después que hemos comprobado que realmente es ineficaz, se puede pensar uno con estas técnicas. Ahora bien, hasta que esto no esté mucho más extendido, se tiene que hacer por gente muy experta, no solo en la cateterización, que esto es relativamente fácil, sino también en el manejo de los pacientes hipertensos y tratar de evitar antes de llevar a un paciente a estas circunstancias que hay otros factores que están manteniendo la elevación de presión. Por ejemplo, un paciente que siga tomando mucha sal o un paciente que siga tomando en exceso de alcohol. Pero en cualquiera de estos casos, la recomendación actual es que si hemos excluido todas las otras causas, por lo menos que las presiones arteriales sean de cientos superiores a 160 o 110. Y esto es una recomendación de clase 1, aunque el nivel de evidencia aún es escasa y por esto le damos un nivel de evidencia C. Pues bien, yo no quiero ya extenderme más, pero sí creo que vale la pena que recordemos 3 mensajes. La primera es que la reducción de la carga global y del impacto de la hipertensión lo que requiere son políticas de fortalecimiento del paciente, de reconocimiento del proceso, de cómo tratar de controlarse, de la importancia que tiene ello esto. Segundo, que indudablemente los progresos de la farmacología y últimamente la tecnología nos están dando soluciones para individuos concretos, pero los nuevos desarrollos deben ser introducidos con mucha precaución y después de un soporte científico muy sólido. Y a mí siempre me gusta terminar, cuando estamos hablando de falta de control, con una diapositiva que yo creo que es la clave de todo. Yo creo que el paciente no sigue bien el tratamiento, que el médico no es capaz de ser lo suficientemente activo, proactivo e inducir la actuación del paciente por una cosa, que es que no se reconoce realmente el riesgo real de la hipertensión. Y esto es clave. Si no se reconoce el riesgo real,
todo esto que les he estado contando realmente no tiene ningún sentido, porque no va a penetrar lo suficiente para que la carga de la hipertensión en la enfermedad cardiovascular y renal de la población pueda ser reducida. Muchas gracias por su atención.